Le damos gracias al Señor. Hoy vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Todo este tiempo ya habíamos pasado esta materia de la persona del Espíritu Santo, pero todo este tiempo nos fue enseñando cosas nuevas, cosas que se van renovando, cosas que van tomando diferentes tiempos y diferentes ámbitos. Entonces, renovamos la palabra, renovamos las direcciones y volvemos a... Porque sabe que cuando a nosotros nos queda es cuando está la ley de la repetición. Vio que en la escuelita uno no tiene que darle cosas nuevas a los niños, sino repetición, para que una palabra o dos palabras le quede y nunca más se olvide. La ley de repetición también estamos con las tablas. Yo hasta hoy no me olvido la tabla, pero era continuo. En segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado, en quinto grado, sexto, séptimo, primer año, segundo, hasta sexto año, la tabla es repetida. Entonces, cuando nosotros hay materia que es muy importante, como la persona del Espíritu en nosotros, esa materia es principal, es como enseñarle 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. Es como enseñarle la A, la E y la I. Y como enseñarle cómo se une con las consonantes. Es el inicio de nuestra vida, el inicio de nuestro andar y vivir y ser guiado por el Espíritu. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hoy la tenemos acá y que nos sobrepasa es porque no hemos oído al Espíritu Santo. Muchas de las cosas que nos lleva y nos arrasa es porque no hemos escuchado al Espíritu Santo. Porque Él estuvo en nosotros desde el primer día que hemos recibido a Cristo. Desde el primer momento que Cristo se nos presentó a nuestra vida. Y decía que la persona del Espíritu Santo vino a morar en nosotros. La persona del Espíritu Santo mora en nosotros. Pero en el principio no era así. En el principio dice que solo posaba en los profetas de la antigüedad, solo venía un tiempo y posaba. Cuando había sanidad, el Espíritu venía, dice en el Nuevo Testamento, antes de Cristo, dice, antes que muera Cristo, ¿no? Dice que había un lugar donde las aguas se movían y la gente se metía y eran sanados. Ahora las aguas se mueven en nuestro interno. Ahora las aguas viene y nos sana y nos limpia y nos trae convicción de cosas que trae enfermedades, que trae dolencia, que trae cárceles espirituales. Ahora, por eso nosotros, el hablar del Espíritu, de la persona del Espíritu, que está continuamente al lado nuestro y dentro nuestro, es el que está continuamente direccionándonos y hablándonos y llevándonos a toda justicia y a toda verdad. Vamos a compartir la palabra, porque ya se oró, a compartir la palabra donde el Espíritu Santo en nosotros, la persona del Espíritu comienza, la persona del Espíritu comienza en el principio de la creación. Y vamos a leer. Dice que en el principio, en Génesis 1, el versículo 1 y 2, si quiere lo leemos.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Vio que no dice dentro de las aguas, dentro de la tierra? Se movía sobre la faz de las aguas. En el principio, Él se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se mueve sobre nosotros externamente, internamente. ¿Cómo es el principio de nuestra vida? Cuando Cristo se nos presenta, con Cristo viene la persona del Espíritu, porque Él dijo, yo debo irme para que venga. Entonces, cuando la persona de Cristo se presenta, el Espíritu de Dios se presenta, porque es el único que nos puede convencer de Dios. Se presenta y se mueve en la faz de nuestra vida. Hasta el día que nosotros le decimos sí a Cristo. Solo no deja de moverse, sino que comienza a moverse internamente. Y entendemos que es una persona, la persona del Espíritu de Dios. Entonces, en el principio se movía Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire qué lindo, porque dice que estaba desordenada y vacía. Así estábamos nosotros. Había tiniebla, así estaba. Había cosas que nos tapaba, que nos enfermaba, y había oscuridad. Pero Dios vino y dijo, hágase la luz, sea la luz. Mientras su Espíritu daba orden, sea la luz. Entonces, el Espíritu en Génesis 1:2 dice, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se mueve sobre mis caos. Se movía sobre todos los caos que yo tenía antes de conocer a Cristo. Se movía, ahí estaba, moviéndose, hasta que llega a mi vida y yo decido, yo entiendo, me convence el Espíritu de poder recibirlo. Qué bueno esto, ¿no? Esto era el comienzo, esto era un comienzo. Dice, a través de este estudio, poco a poco iremos profundizando el conocimiento de la persona, del Espíritu Santo, y descubriremos los tesoros que el Padre tiene para nosotros. La persona del Espíritu viene a nuestra vida y Él es el que nos enseña y nos hace conocer a Cristo y nos hace conocer al Padre. No podemos conocer a Dios de otra manera. Por eso es necesario no solo ver, porque uno dice, quiero ver. No, es creer. Es necesario dejar que la voz de Él comience a hablarnos. Por eso dice, no contristéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Otro lo pone triste, otro directamente lo arrasa y lo apaga. ¿En dónde? Porque el Espíritu habla en el espíritu del hombre. Y en el espíritu del hombre está la conciencia. Y en la conciencia es como que ya nada me duele. ¿Entendés? Es como que nada me duele. Apago todo ahí, lo voy apagando. Y el espíritu, cuando se contrista y cuando lo apago directamente, deja de hablar. Uno dice la conciencia. No, pero ahora es el espíritu que gobierna al espíritu del hombre. A mi conciencia, a la intuición, a la comunión con Dios. Es Él. Ahora, el Espíritu Santo mora en nosotros. Él lleva todo nuestro desorden al orden del Espíritu. Hoy decía en la intercesión, lo que nosotros decimos que es orden, para Dios no lo es. Y lo que nosotros decimos se desordenó todo,
es un caos, para Dios es orden. ¿Pero por qué? Porque Él viene con la persona del Espíritu a darnos a ordenar todo ese caos, a ponernos, a conducirnos. Si estamos en caos es porque no estamos escuchando la voz del Espíritu. Porque Dios siempre está ahí para darnos su palabra, para enseñarnos, para guiarnos, para poder vivir. ¿Cómo vivo en el Espíritu? Y hoy dijo un escritor, Watchman Nee, que si nosotros le escucháramos al Espíritu Santo 10 veces en el día, póngale, tendremos que escucharle todo el tiempo, pero póngale 10 veces, nuestra vida cristiana estaría mejor. Cuando yo entendí lo que estaba diciendo, claro, no habría proceso, habría cosas que ordenar, pero no sería el caos que viene sobre nuestra vida y trae esa amargura, esa tristeza, teniendo a Cristo, teniendo ese gozo de la salvación. A veces estamos peor que los que no tienen a Cristo. Entonces ahí es el tema. Entonces, el Espíritu mora en nosotros, Él llena el todo, y todo lo que a nosotros nos parece en nuestra alrededor, en nuestra vida, como que se desordenó, es porque Dios está tomando el orden a través del Espíritu Santo. Por eso la persona del Espíritu es el que vino a morar. En la antigüedad solo posaba. Se movía sobre los profetas en un tiempo. Se movía sobre las aguas. Se movía, era una visitación. Pero hoy no es visitación, no es un visitante, no es un inquilino. Hoy Él vive y mora en nosotros y es dueño de nuestra vida. Amén. Dice la palabra del Señor en primera de Corintios, vamos a leer. Capítulo 2, versículo 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno por el fuego será probada. Porque el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra, hojarasca, madera, la obra de cada uno será, dice, probada. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos lleva. El otro día nos hablaba, a ver si... El otro día nos hablaba el Señor de las obras de la carne y la obra de la carne y del fruto del Espíritu. A ver, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Yo siempre dije que pensaba que el Espíritu Santo estaba en mí y que Él me daba el fruto y que ese fruto tenía que yo procurar tener frutos, pero es el fruto, ¿no? Frutos. Y que era la paciencia, el amor, la benignidad, la paz. Todo lo que dice del fruto del Espíritu Santo. Pero yo lo dividía. Cuando el otro día el Señor dijo, el fruto, claro, las obras de la carne son muchas y son manifestadas en la carne.
en lo que se ve, pero el fruto del Espíritu es en lo que no se ve, es en el interno, y es un fruto que trae todo. Entonces el Espíritu Santo me mostraba un fruto, un fruto, y yo me imaginaba, por ejemplo, en la mandarina. Otro puede imaginarse otra cosa. Me imaginaba la mandarina. La mandarina, para hacer la fruta de la mandarina, es completo, todos los gajos. Si le sacamos uno, si le sacamos la mitad, es la mitad. No completa a ser la fruta completa. No llega a ser, es media. No es el fruto de la mandarina. Entonces comencé a visualizar cómo cada gajo es la benignidad, el amor, la paz. Cada gajo que yo voy comiendo se va haciendo uno en mí. Y me termino de comer el fruto. Y me como todo esa fruta, ¿no? Pero yo me como toda la fruta, pero fui comiéndola por gasco. No hice así. Entonces yo entendía que la persona del Espíritu nos trae, produce en nosotros el fruto que lo tiene todo. Entonces yo dije, cuando iba hablando con mi esposo, le dije, estamos orando mal y pidiendo mal. Porque no hace falta pedir paciencia, aunque la prueba dice que produce paciencia, o pedir amor, o ser bondadoso, porque eso está todo dentro de mí. Yo no necesito tenerlo porque ya lo tengo por la persona del Espíritu, pero ¿qué necesito yo manifestar en mi vida? Que al hacerse uno en mí, al hacerse carne cada gajo, eso se tiene que manifestar, me tiene que producir. Al comer el fruto de la mandarina produce algo en el cuerpo, una vitamina, algo trae, no es que se come por comerse. Dios no creó eso porque dijo, ay, ¿qué? Voy a hacerle una mandarina a esto. Cada cosa, cada creación de Dios tiene algo que favorece a la humanidad. Entonces yo decía, claro, oramos mal, y para eso está la persona del Espíritu que nos enseña. Entonces dice, todo lo que he hecho a perder en mi vida está siendo ordenado en el diseño de Dios por la obra, no dice obras, por la obra del Espíritu Santo. Todo se echó a perder en mi vida. ¿Por qué? Porque ahora está siendo ordenada por una persona en el diseño de Dios, y esa persona es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, que está en tu vida. Solo que Él no se aleja, no se va. Solo que deja de hablar, solo que se pone a un costadito ahí esperándote a que todas las veces que somos enseñados reaccionemos a esa verdad. Dice, la faz de la tierra estaba todo cubierto y Él se movía sobre esa faz, se movía sobre ese lugar y trajo, dice, hasta que Dios dijo que se haga la luz. Se hizo la luz en nuestra vida. Cristo es la luz nuestra. Aquel que nos iluminó, aquel que nos sacó de ese estado de oscuridad. Y ha enviado a la persona del Espíritu. San Juan 14, 16 al 18 dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, el Espíritu de verdad,
Él nos habla verdad. Hay gente que no puede recibirlo porque no lo ve. ¿Tú lo ves? ¿Vos lo ves? Yo veo el operar del Espíritu. Cuando yo no nada puedo hacer, el operar de la persona lo veo. Digo, ese es el Espíritu Santo. Cuando nadie lo convencería, fue convencido. Yo veo eso. Entonces dice, no lo pueden ver, pero nosotros sí lo podemos ver. Entonces, sigamos. Entonces, en el antiguo pacto, o en el viejo pacto, el Espíritu Santo se posaba sobre los profetas. Nunca nadie fue morada. No hay nadie que haya sido morada ahí. Entonces, esto era solamente la visitación, como le dije. En el nuevo pacto, dice en San Juan, capítulo, cuando Cristo vuelve a sus discípulos, se encuentra, 20-22. San Juan 20-22. Dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid al Espíritu Santo. Sopló y se recibió. Entonces dice, el hombre en el cual moró el Espíritu Santo fue Jesús. Sobre él posó, pero sobre él permaneció. Dentro de él permaneció. Y ese es el que sopla a su discípulo para que reciban el Espíritu Santo. Ahora, dice la palabra en 1 Corintios 3:16. Vaya anotando si quiere, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que soy templo de Dios? Estas son confirmaciones que le estoy dando. Y que vosotros sois templo de Dios, nosotros somos templo de Dios y que mora en nosotros. Vio que alguno dice, no, pero yo no tengo el Espíritu Santo porque no hablo en lengua. No, nada que ver. No tiene que venirte nadie a ungirte para que tengas al Espíritu de Dios. El día que recibiste a Cristo, Él vino a morar en tu vida. Y comenzamos a hacer ese templo, el templo del Espíritu Santo. Y dice en Efesios 2, 20 al 21, nos dice la palabra, que nosotros somos edificados. A ver si es este. Sí. Que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo es esta edificación que hace el Espíritu Santo? Por medio del fruto, por medio de su persona, por medio de andar, caminar y vivir con el Espíritu. Por medio de una persona que continuamente nos está hablando. ¿A cuánto le pasó eso? Que sucedió algo y enseguida como algo acá adentro actuó en nosotros como una alarma. ¿A cuánto nos convenció para ir a perdonar?
Y hacemos, rajuñamos así las paredes, no, no creí. Y el Espíritu te convence, y después soltaste. Y vas. Porque aún el perdón no es nuestro, es de Él. ¿A cuánto nos convenció para que hablemos de Cristo? ¿A cuánto nos convenció de que hay una vida eterna? ¿A cuánto nos convenció de verdad? Que todo lo demás era culpable y yo era inocente. Pero en estos últimos tiempos, el Espíritu Santo nos está diciendo como en un espejo que el culpable somos nosotros de muchas cosas que hemos decidido porque no le hemos escuchado. Permaneció sobre Cristo, en Él. En el Antiguo Testamento decía el rey David, no quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo iba a ser quitado? Claro, porque era tiempo. Cuando venía el Espíritu Santo, ellos ganaban, ellos tenían estrategia, ellos tenían idea, todo. Y nosotros hoy que lo tenemos, yo le digo a mis nietas que están estudiando en la facultad, hoy ustedes tienen a la persona del Espíritu que le hará recordar todo lo que estudien, todo lo que vean, todo lo que le enseñan. Él está para recordar. Pero si no estudias, no te va a recordar nada, porque todo eso va en un depósito. Tienen al ayudador, alguien que vino a ayudarnos, alguien que vino a cuando parece que estamos ahí, que no podemos salir, a sacarnos, a sacudirnos, alguien que vino para alentarnos, alguien que vino para exhortarnos, para consolarnos. Hermano, nadie puede consolar si no fue consolado. Y te puedo asegurar que la consolación que decimos nosotros, venimos, yo te acompaño, es bueno, pero hay una consolación interna que es maravillosa y que viene del Espíritu. Y cuando tú recibes esa consolación, tú puedes consolar a otros. En estos días nosotros estábamos con una pastora que partió su mamá. Unas semanas anteriores estuvimos con un pastor que partió su papá. Consolando por medio de aquel que consuela, de aquel que es el Espíritu. Podemos enseñar, podemos exhortar, podemos acompañar porque Él nos lleva. Porque si no, no lo haríamos. No es nada nuestro. No hay nada nuestro. Nosotros, el humano quiere todo, ser dueño de todo. Pero no hay nada nuestro. Y por eso estamos en el caos que estamos. Porque no tenemos en cuenta a una persona, a la tercera persona de la divina deidad de Dios, a la tercera persona. ¿Qué es Dios? Es Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Dios Padre no es el Hijo, el Dios Hijo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Padre, pero aún los tres son uno. El Padre es esa fuente de amor que fue derramado sobre su Hijo y su Hijo vino a pagar el precio por nosotros. Su Hijo es el amado y el Espíritu Santo es la expresión de ese amor entre los tres. Y entre los dos, entre el Padre y el Hijo. Y ese amor es derramado sobre nosotros por medio del Espíritu. Y nos lleva a conocer su persona que refleja ese amor. Mire si la persona del Espíritu Santo, la paciencia. Claro, en Él está el fruto, Él tiene el fruto. Ahora, yo debo buscar eso, debo manifestar. Pero no se manifiesta buscándolo externamente, es internamente, reconociéndome.
Yo le he dado mi vida al Señor y yo soy dueña de mi vida. Y por eso pasa lo que pasa. ¿Qué voy a escuchar al Espíritu Santo si yo soy la dueña, yo soy la jefa? Le decimos, te entregamos nuestra casa, Espíritu Santo, te entrego la casa. Bueno, hace esto. No, pero hoy no. Hace allá, move acá, move para acá. No, no. Pero la persona está ahí. Entonces, en el nuevo pacto el Espíritu Santo mora en nosotros. Estamos completos por medio de Él. Él mora en nosotros. El Señor dijo que iba a enviar al Consolador. Él mora en nosotros. ¿Tenés esa seguridad de que Él mora en tu vida o dudás? Y no está diciendo porque te porte bien, te porte mal. Él te va a exhortar y te va a corregir, porque lo hace. Entonces, Él mora en nosotros. En Ezequiel 36, 25, la palabra habla. Vamos a buscarlo. Ezequiel 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os los limpiaré. Acuérdese que en el Antiguo Testamento el Espíritu solo venía, visitaba. Ahora, cuando estaba leyendo esta palabra, yo decía, Señor, siempre cuando se lee una palabra así, se piensa en los ídolos de afuera, no en los internos. Sí, Señor, ya dejé los ídolos, ya estoy, ya ya estoy acá, me consagro. Y los ídolos internos, a eso está hablando. En el Antiguo Testamento se movía y posaba. En el pacto nuevo está en nosotros. Ya no está hablando desde afuera. Ya está hablando de los ídolos internos. Todo está bien, pero que no me toque esto. Todo está bien, pero que no me toque mi perrito. Todo está bien, pero que no me toque mi hijo. Todo está bien, pero... ¡Wow! Y dijo el Señor que Él esparcirá agua limpia sobre nosotros y seremos limpiados de toda inmundicia. Y dice la palabra del Señor en Juan 15, la palabra viviente, la palabra que nos limpia de toda nuestra inmundicia, en San Juan 15, siempre la leo esta palabra porque es tan, no sé si es impactante o qué, pero dice la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dijo el Señor? Te enviaré al Consolador, te enviaré al Paracleto, te enviaré al tu ayudador. Ustedes ya están limpios. Nosotros ya tenemos el fruto porque en Él estamos completos en la persona del Espíritu. No es que nos falta, no nos falta. Ahora, desde adentro hay que arrancar los gajos de del fruto del Espíritu y trabajarlo para que se haga desde adentro hacia afuera uno nosotros. Señor, te amo a vos, pero no amo a nadie de aquello. Estamos en la misma. ¿Cuánta manifestación, obra de la carne tenemos? Porque no nos damos cuenta todo, ¿no? Porque yo digo por mí también, no nos damos cuenta el que está morando en nosotros. Le dimos de comer tantos años y seguimos dándole de comer a la carne, a lo que me gusta y a lo que no me gusta. No me gusta perdonar, no quiero perdonarlo.
Bueno, dice el Espíritu Santo, no perdone, vos te vas a envenenar. Bueno, Espíritu Santo, ayúdame porque realmente no puedo yo. Se tiene que hacer real. Yo siempre digo, la imagen, me viene esa imagen, me estoy envenenando yo y estoy amargándome yo y los otros vivito y coleando, le decía yo siempre. Felices por ahí. Y yo estoy amargada, entristecida y no escuchando lo que dice la persona del Espíritu. No es nuestro, no es fácil, pero se tiene que hacer vida en nosotros. Bueno, Señor, lo perdono en la mitad porque estoy tratando. Estoy recién comiendo el gajito del perdón. A mí me pasa, hermano, ¿sabe qué? Yo le digo al Espíritu Santo, todos los días le digo, Espíritu Santo, no quiero fingir, pero estoy tratando, no es que quiera fingir, sino que quiero manifestar lo que dice la palabra, lo que el Espíritu te dice. Y una de las cosas es el perdón, la bondad. No, con ese no hay que ser bondadoso, pero el Espíritu habla. La bondad, la paz. No, donde pueda poner leña en el fuego, ahí que se haga que explote todo. No soy de paz. Soy de paz cuando todas las cosas están tranquilas, pero cuando el Espíritu dice, ahora tenés que mantener la paz. ¡No, Espíritu Santo, no! No me digas ahora, porque vos no entendés. El que mora en mí no me va a entender. El que mora en mí, el que sabe que soy carne, no me va a entender. No me va a ayudar. El hombre natural, dice, no percibe las cosas del Espíritu. Ahí está, ¿ves? Cuanto más carne, cuanto más cosas de la carne como, no puedo. Porque, ¿qué pasa? Sucede, las grasas están tapando todas las corrientes, las arterias, todo. Y no deja funcionar el río del Espíritu por el cual fui limpiado. No deja funcionar la voz del Espíritu. Está todo tapado. No deja funcionar. No deja correr. Entonces estoy ahí, atacada y en caos. El hombre del Espíritu, el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Santiago 4:5. Y dice la palabra del Señor. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él está en continuo hablándonos, diciéndonos, estos son obras, esto no te lleva bien. Acá está lo que yo presento, mi fruto. Observá, mirá, atendé. Entonces, el Espíritu está ahí, el Espíritu habla, Santo habla, nos dirige. Él mora en mi espíritu, no mora ni en el alma, ni siquiera en la carne, pero mora desde mi espíritu para gobernar el alma y la carne. Decía el otro día el pastor, ¿cuántas veces quisimos pegar? Sí, sí. ¿Y cuántas veces fuimos frenados? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Espíritu Santo cuando nos dimos cuenta que Él estaba actuando? Claro, porque Él es el que está ahí, morando, dirigiéndome, hablándome. Shh. ¿Sabe cuántas veces escuché eso? Ahora hace rato le dije al Espíritu, no escucho eso. ¿Será que estamos haciendo mucha obra de la carne? Pero el Espíritu dice, shh,
a la provocación. No responda. Y yo quiero responder. Pero Él me dirige. No, ni siquiera amagues. No lo hagas. Porque, ¿sabe que Él nos dirige? Porque el que sale perdiendo somos nosotros. Entonces, el Espíritu Santo habla, dirige a mi espíritu, mora en mi espíritu. Dios ha hecho de nuestra vida el tabernáculo donde Él mora a través del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Él vino para darnos de conocer al Padre, pero dejó al Espíritu para darnos de conocer las cosas secretas, los misterios del Padre. Porque no lo podemos deducir, no podemos nosotros ni siquiera imaginarnos lo que significa, por ejemplo, la palabra paz. No es como esa paz que da el mundo, que cuando tenés algo, con todo eso te vas. Con todo eso llega tu hora. Lo más triste es que te vayas sin Cristo, alejado de Él. Pero a algunos, ¿sabe que yo veo que Dios es tan bondadoso que a alguno le llega, aún le sigue dando la oportunidad en el último aliento? Qué tremendo. Dios hizo morada en nosotros. Dios mora en una casa que le pertenece. Cristo se manifestaba por fuera hasta que nos encontró y el Espíritu se manifestaba por fuera y nos convencía del Señor. Que nuestra vida era un caos, que nuestra vida era un desastre y su persona, la persona del Espíritu estaba en Él y es el que nos convenció de Él. Ahora mora en nosotros y esta casa le pertenece, nos guste o no nos guste. Y cuando vamos contra la corriente del Espíritu, así estamos. Parece que no viene, hoy me levanté como si fuera que me hubieran pegado, no sé. ¿Contra qué estabas luchando? Dios mora en una casa que le pertenece. El Espíritu Santo no es un inquilino, decía un pastor, sino que es el dueño de esta casa. El Espíritu Santo antes de Cristo no podía morar en nosotros porque lo que primero que tenía que hacer era morir para matar nuestra carne porque nosotros estábamos corrompidos. Debía limpiarnos y nuestra vida debía ser limpiada y ser una nueva creación, tener la naturaleza de Él. Pero Él estando afuera no podemos tener su naturaleza, ni siquiera morir. Voy todos los días a la cruz, voy todos los días, anda todos los días a la cruz, pero si no tenés a Cristo en tu vida y el convencimiento del Espíritu, yo voy todos los días a la cruz, le digo, Señor, vengo a la cruz, por esto, voy a morir a la cruz, al otro día vuelvo a hacer lo mismo. Porque necesitamos de su naturaleza. Necesita morir esto. Él vino para que nuestra carne sea matado en la cruz. Para tener la naturaleza de Él. Nos limpió y nos compró con su sangre. Segunda de Corintios 6, 16. Si Dios es el dueño, no podemos hacer nada sin preguntarle. Y así tenemos el caos. Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Me compro o no me compro? ¡Plin! Mercado Libre. Ya me lo compré. Dijo mi nieta, estaba hablando con su papá y estaba la otra nieta que su mamá la estaba por corregir. Sí, acá estamos, papá. Andy le va a pegar a Natu. Ya le pegó, dijo. Ya le pegó. Claro. Espíritu Santo, ¿me compro esto? Ya le pegó. Ya compró.
y después no viene el caos de cosas. Espíritu Santo, me meto en esto, voy, hago esto, digo esto, todo. Y es 24/7 preguntándole y viviendo con el Espíritu. Antes el Espíritu de Dios se movía y donde había desecho, vio que en el campamento, en el desierto le decía lejos y tapando, porque la presencia del Espíritu no iba sobre la inmundicia. Y mi pastor siempre decía, a algunas casas no entra el Espíritu Santo, decía. Pero hoy, ¿sabe qué? El Espíritu Santo mora en nosotros. Y aun cuando vamos en lo más íntimo, al bedroom, Él está ahí con nosotros. Y por ahí ese es el mejor lugar para hablar cosas que no se pueden hablar, que no pueden escuchar otros. Y no nos está diciendo, ustedes son inmundos, inmundicia, ¿me haces entrar en este lugar? No, porque su persona mora en nosotros. Vayamos donde vayamos, la persona del Espíritu va. Por eso somos templo. No ignoremos qué somos nosotros. Templo del Espíritu de Dios. ¿Qué escucha? ¿Qué resuena? ¿Qué campanas resuena? El Espíritu Santo dice que nosotros, si Dios es el dueño, no puede hacer nada, nosotros no podemos hacer nada sin preguntarle. San Juan 14:17. Este es un inicio. El Espíritu de Dios escudriña, el Espíritu de Dios Padre escudriña al Dios el Padre para hacernos saber de Él. Y hay cosas que Jesús dijo, Padre, en Mateo 11:25, Padre, no se lo revelaste esto a los sabios, se lo escondiste de esto para dárselo a los niños. Qué lindo, ¿no? Tener esa sencillez de recibir lo que Dios ha puesto a través de su Espíritu. Primera de Juan 2:20, lo leemos, Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren, hermano, ¿vio qué dice? Tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu, la persona del Espíritu, y dice, y conocéis todas las cosas. Tenemos a Cristo. ¿Y cómo conocemos todas las cosas? Como le estaba diciendo, el fruto está, pero ahora tengo que trabajar en cada gajo de ese fruto de lo que a mí me está faltando, de lo que todavía no puedo decirle, Dios, dame el fruto del Espíritu o el amor, dame el fruto del Espíritu dame el fruto No, Señor, yo ya estoy segura de que el fruto del Espíritu está en mí, pero necesito manifestar esta área que todavía me falta. ¿Vio que es diferente? ¿Pero dónde se manifiesta? ¿Por fuera? No, primero internamente. El trabajo es interno. Es interno, por eso no podemos poner otro fundamento. Es interno. Y después que se trabajó ahí, empieza la manifestación hacia afuera. Obedece el cuerpo. Entonces, obedezco, me muevo en consecuencia de lo que fue trabajado. Entonces dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas por medio de Él, por medio de su Espíritu. Él nos enseña todas las cosas. Las enseñanzas son internas y la enseñanza es interna de la unción. Dice que la unción del Espíritu pudre todos los yugos. Se tiene que pudrir, no puedo yo decir, tener a Cristo
y decir, tener la persona, el espíritu, y que todavía haya todos esos yugos, esas pudriciones, eso que me atan. Porque hay algo que le estoy dando autoridad y no estoy trabajando. Hay unas obras de carne que le estoy dando autoridad y no estoy trabajando en lo que ya tengo. O por ahí no creo que ya lo tengo, sino que estoy orando mal. Y al no creer que lo tengo, estaba orando mal, pero ahora lo tenemos. Y ahora tengo que escuchar lo que me dice el Espíritu. Todo problema que nos hemos metido es por no oír al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ora y sabe lo que yo necesito y sabe orar por mí. Por eso es bueno practicar, porque tú lo tienes. No, pero yo no sé hablar en lengua. Pero te dejaste llevar por Él en una oración y sentiste como que algo se trabó en tu lengua y dijiste, ¿qué me pasó? Alguno habrá pensado que le subió la presión. No, es el Espíritu. Dejar guiarte por esas palabras que se trabaron porque son lengua. Porque cuando Él intercede por nosotros, Él sabe lo que a nosotros nos conviene. Señor, dame el último celular, que tenga esto, que tenga aquello, que tenga, que saque foto, que... Comprate una cámara, me dijo mi hijo. Pues que tenga todo. Y el Espíritu ora, intercede en lengua por nosotros y dice, Padre, no le des eso, porque necesita un colchón. Sí, Señor, es verdad. ¿Sabe cuando mi colchón se hundía para todo lado? Y por ahí yo compraba otra cosa, o le pedía otra cosa a Dios. Así que no es que uno comete errores, todos cometemos errores porque vivimos en esta carne. Pero qué lindo que tenemos al que nos va educando y nos va direccionando y nos va diciendo cómo vivir la vida en Cristo. Qué lindo aprenderlo. Qué lindo es el aprender que Él me enseña y vivirlo. Eso es. Tengo que aprender a orar en el Espíritu. Tengo que aprender a orar por la palabra. Entonces dice en Romanos 8, ¡ay, se me fue! Romanos 8 dice la palabra del Señor. El versículo 26 y 27, lo que está hablando. Y dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Primer punto. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Yo creo que me conviene lo que estoy pidiendo. Pero el Espíritu mismo, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él está en continuo intercediendo por nosotros, en nuestras debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades? La carne, las obras de la carne. Sacar a relucir las obras de la carne. Entonces, eso es. Debo aprender. Jesús es el camino. El Padre es nuestro destino. Hoy se hablaba de eso. Vivir, disfrutar del presente. Pero
¿cómo voy a poder disfrutar si no sé quién es mi destino? ¿Quién es el final de mi vida? El principio y el final es Él. De eso estoy segura. Entonces, si vos tenés seguridad de eso, de que la persona del Espíritu mora en mí y está en mí y es mi ayudador, mi principio es Él y mi final es Él. Mi destino final no es lo temporal que vemos. Iglesia, nuestro destino final no es lo que se ve, es lo que no se ve. Por eso la carne, la persona natural no puede entender lo del Espíritu. ¿Qué dice? Tranquila, escuchá, porque después el Espíritu Santo que está en vos te va a enseñar. Entonces, mi camino es Cristo, Jesús. Mi camino es Cristo el Señor. Mi destino final es Dios. Pero ¿y qué es el Espíritu Santo? Mi ayudador. No tengo nadie que me ayude. Nadie me ayuda. ¿Te olvidaste del Espíritu Santo? Entonces, te olvidaste de alguien tan importante que mora y que nosotros somos templo. El tabernáculo de Dios que está en nuestra vida. Y dice, el Padre es el dador que dio a su Hijo, el Hijo es el Redentor, el que nos redimió, nos limpió, nos lavó y nos compró con su sangre, y el Espíritu Santo es la vida fluyendo en nosotros. ¿La vida de quién? Del Padre de Cristo. La vida de nuestro Señor fluyendo en nosotros. Ay, yo no puedo fluir. Si no hay una adoración no puedo fluir. Si el Espíritu es el que fluye. El Señor dice que nos plantó junto a corriente de aguas. ¿Quién es esa corriente? El Señor le dijo a la mujer, si tú me pidieras de beber no tendrías sed, porque agua viva saltaría en ti. ¿De quién estaba hablando él? De él mismo, en el Espíritu, en la persona del Espíritu que vendría a ayudarla a la mujer samaritana. Ahora, el Espíritu es el que hace fluir la vida de ellos en nosotros. Y Él tiene asignación, una dirección, que es exhortarnos, dije hoy, consolarnos, revelar al Padre y formar a Cristo en nosotros. ¡Oh, gloria a Dios! Que yo no lo formo a Cristo en mí, ni con 25.000 oraciones, ni con 50 millones de ayunos. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿Orar hay que orar? Sí. Pero no depende de nuestra oración. ¿Hay que ayunar? Sí, porque sujetamos a la carne. ¿Hay que vigilar? Sí. Hay que hacerlo. Para cuando estábamos en el mundo vigilábamos hasta las 6 de la mañana. Hoy nos invitan a vigilia y escapamos, porque a las 11 ya nos dormimos. Entonces, el que va a formar a Cristo en nosotros, el que nos va a hablar y nos va a decir esto sí, esto no, esto es veneno para tu vida. Entonces no lo apaguemos. Muchas veces pedamos perdón porque lo hemos contristado, pero no lleguemos a apagarlo. Porque en donde no lo apaguemos totalmente, no va a ser ni siquiera un silbido para que nos demos vuelta y nos demos cuenta que estamos en un caos. Entonces, ya terminamos. Este vínculo que tenemos con la persona del Espíritu, que es el consolador, el que me consuela. Nadie me quiere, nadie me hace nada. El pastor nuestro decía, si nadie te festeja el cumpleaños, festejátelo vos, comprá la torta y festejate el cumpleaños vos. Yo y el Espíritu. Nadie viene a tomar un mate conmigo, toma con el Espíritu.
obvio que el espíritu desordenado y no va a tomar mate con 50 kilos de azúcar. No va a comer cosas que dañen el cuerpo. Inclusive a eso nosotros le faltamos el respeto. Porque digo, wow, Espíritu Santo, te teníamos a vos, el mejor nutricionista para ayudarnos. Ni siquiera, ¿puedo comer esto? Comételo, comete carne. La carne te dice, come. Y el Espíritu dice, no, aprende esto. Porque Él nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y el estar bien físicamente también es justicia de Dios. Y Dios dice, el Señor nos hizo justicia. Nosotros somos justicia delante del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo nos justificó y el Espíritu está en nosotros para eso. Entonces terminamos y dice que Él es el consolador, que en otra palabra, la palabra griega dice paracletos, alguien que es requerido o llamado para asistirnos. El Señor se iba porque hay una palabra que dice, me es necesario irme para que Él venga. Y cuando yo vuelva me tomaré a mí mismo. ¿Vio cómo es contradictorio? ¿Cómo? Cuando el Señor venga a arrebatar mi vida para llevarme, dice que va a venir y se va a tomar a sí mismo. Claro, la persona del Espíritu que es. El Señor dijo, me voy para volver. Preparo lugar, pero vuelvo a morar en ustedes. Qué lindo. No solo va a ser la palomita. ¿Vio que decimos, se me está escapando la paloma? No se te escapa la paloma nunca, porque está en ti, mora en ti. Es un dicho que usamos. Cuando estamos medio así, decimos, se me está escapando la paloma. No se escapa. El Espíritu Santo no va a quedar en paloma. El Espíritu Santo es una persona que mora en tu vida. Y dice que es alguien llamado, requerido por Dios. ¿Para qué? Para asistirnos. ¿En dónde? En nuestra carne, en nuestras debilidades. Yo no lo puedo hacer, Señor. Yo no lo puedo hacer. Pero con el Espíritu Santo sí lo voy a hacer. Porque Él es el que me da la fuerza. Él es mi ayudador. Yo no lo puedo, no sé cómo se hace. Yo no te puedo convencer, pero el Espíritu que mora en mí te va a convencer. Por medio de una verdad, que es la palabra misma que es Cristo. Las corrientes. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo dijo, apartarme. Estaban orando, ayunando y dijo el Espíritu Santo, apartarme. ¿Cuánto escuchamos nosotros acá que nos diga el Espíritu Santo, apartarme a fulanita que la voy a mandar para la obra? Que la voy a entrenar para tal cosa. Wow, no estamos escuchando. Apartarme. Pedro dice que estaba durmiendo arriba en la terraza y le dijo que vinieron a buscarlo unos hombres y le dijo el Espíritu, baja y ve y andate con ellos, porque había un macedonio que estaba, dice, clamando, ¿no? Pablo, perdón, ahí me confundí. Pablo. Entonces, ve. Y un judío no entraba en ese lugar. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es entonces? ¿Quién lo convenció? El Espíritu. ¿Quién lo convence a nosotros? El Espíritu. Entonces, el Señor nos habla que tenemos un paracleto que fue llamado y requerido para asistirnos. Qué lindo. No es nuestro, ¿cómo se dice? No es nuestro empleado, pero es el mejor asesor, el mejor abogado, el mejor que nos hace vivir la vida de Cristo. Su persona nos hace ir por la verdad y por la justicia que nosotros no tenemos. Debemos oír a la persona del Espíritu. Debemos escucharlo. Y el Señor dijo, no voy a dejarte huérfanos. ¿Quién se siente huérfano?
Porque dice el Señor, vendré a vosotros, a morar en nosotros. Esto es una parte que quería iniciar hoy para hablar sobre la persona del Espíritu Santo, que mora en nuestra vida. Amén. Él mora en tu vida. Él está para ayudarnos. Él está para enseñarnos. Él está para indicarnos, para asesorarnos, para decirnos. No es nuestro empleado. Es el que está al lado nuestro, en continuo diciéndonos y mostrándonos al Padre y al Señor y diciéndonos cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Y cuánto espera por nosotros. ¿Cuánto espera? Por mí sí. Sí que espera. Espera que el cuerpo se reúna y estén juntos orando en el Espíritu para que Él hable a nuestra vida y para que Él nos direccione cómo vivir este tiempo, esta vida. Porque todo es alineado por Dios. Lo espiritual es alineado. Si no tenés eso, la guía del Espíritu, es un caos la vida. Es un tormento. Y hoy en día, hermano, te ataca el corazón, te ataca el cerebro, te ataca de todo. Pero no le permitamos que vengan esas cosas a nuestra vida, porque el que mora en nosotros es nuestro ayudador. Amén. Señor, te damos gracias.